En el hospital, mi hija dijo, «Papá, ya no puedes ni caminar. Entrégame tu dinero ahora». Pero el abogado estaba escuchando. «Soy don Ricardo, 72 años, y esas palabras que acabas de escuchar, las pronunció mi propia hija cuando creía que mi vida se acababa en una cama de hospital. Jamás pensé que mi propia sangre esperaría el momento más vulnerable de mi existencia para intentar despojarme de todo aquello por lo que trabajé durante 50 años. Pero lo que ella no sabía es que días antes yo había comenzado a sospechar de sus intenciones y había contactado a mi abogado para que me ayudara a descubrir la verdad. Déjame contarte esta historia desde el principio, porque necesitas entender cómo llegué a ese momento y lo que pasó después. Y al final, me dices qué habrías hecho tú en mi lugar y de qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia debe llegar a todos lados para que nadie más pase por lo que yo pasé. Pero vamos por partes, hijo mío, para que entiendas bien cómo llegamos a ese momento. Tengo que contarte quién soy yo. Toda mi vida he sido un hombre de trabajo. Desde los 14 años me levanto antes que el sol. Primero trabajé en una fábrica textil, después en un taller de herrería, y los últimos 20 años tuve mi propio taller mecánico aquí en Puebla. Nada del otro mundo, pero honesto. Mi esposa Soledad, que en paz descanse, y yo criamos a 4 hijos, Patricia, Fernando, Verónica y Leticia. Les dimos todo lo que pudimos y también lo que no podíamos. Nos quedamos sin cenar muchas veces para que ellos tuvieran libros para la escuela. Vendí mi única camioneta buena para pagarle la universidad a Leticia. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Un padre hace lo que tiene que hacer. Cuando mi Soledad se enfermó hace 6 años, yo gasté hasta el último peso que tenía en doctores, medicinas, tratamientos. No sirvió de nada, pero lo intenté todo. La mujer de mi vida se me fue, y yo quedé solo en esta casa donde fuimos felices durante 43 años. Mis hijos, bueno, ellos tenían sus propias vidas. Patricia se casó con un contador. Tienen una casa bonita en Querétaro. Fernando vive aquí en Puebla. Trabaja como ingeniero en una empresa de construcción. Verónica es maestra de primaria. Todos profesionistas, gracias a Dios. Leticia, mi consentida, tenía su propia empresa de consultoría. O eso creía yo. Yo me quedé aquí con mis recuerdos y mi rutina. Mi cafecito en las mañanas. Mi taller por las tardes. Una vida sencilla pero tranquila. Hasta que llegó ese miércoles maldito de octubre. Todo comenzó ese miércoles lluvioso. Había salido temprano de mi taller mecánico, como lo hacía desde hace 38 años. A mis 72 años, seguía trabajando porque me gustaba, no porque necesitara el dinero. Gracias a Dios, había sido previsor toda mi vida. Al cruzar la avenida Juárez, cerca de mi taller, un autobús urbano se pasó el semáforo en rojo. El impacto fue brutal. Lo último que recuerdo es el sonido del metal chocando contra metal. Y después, nada. Desperté 4 días después en el hospital de especialidades, completamente desorientado. Tenía la pelvis fracturada, 3 costillas rotas y una lesión en la columna que me había dejado sin poder mover las piernas. Los médicos me explicaron que había estado en coma durante esos días y que mi familia había estado desesperada. Los primeros días fueron una neblina de dolor, medicamentos y confusión. No podía entender cómo había pasado de estar perfectamente bien a estar postrado en una cama, dependiendo de otros para las cosas más básicas. Patricia voló desde Querétaro en cuanto se enteró del accidente. Fernando coordinaba todo con los médicos porque entendía mejor los términos técnicos.
Verónica llegaba después de sus clases a hacerme compañía. Y Leticia llegaba todos los días con flores frescas, lágrimas en los ojos, diciéndome que se sentía destrozada de verme así. Papá, me decía tomando mi mano entre las suyas, me duele el alma verte en esta cama. Tú que siempre has sido tan fuerte, tan independiente, tan vital. Los médicos fueron brutalmente honestos conmigo. El doctor Ramírez, el traumatólogo, se sentó junto a mi cama una mañana y me explicó la cruda realidad. Don Ricardo, la lesión en su columna es seria. Va a necesitar al menos 8 meses de rehabilitación intensiva. Y siendo realistas, a su edad, es muy probable que quede con limitaciones permanentes para caminar. ¿Permanentes?, pregunté, sintiendo como si el mundo se me viniera encima. No quiero darle falsas esperanzas. Don Ricardo, puede que recupere algo de movilidad, pero muy difícilmente volverá a caminar como antes. Va a necesitar andadera, tal vez silla de ruedas para distancias largas. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi Soledad. Me sentía completamente vulnerable, indefenso, como un estorbo. Después de la primera semana, cuando el shock inicial pasó, Patricia tuvo que regresar a Querétaro por sus hijos y su trabajo. Fernando, siendo ingeniero, tenía proyectos urgentes que atender. Verónica tenía sus responsabilidades en la escuela, especialmente porque se acercaban los exámenes finales. Leticia se convirtió en mi visitante más constante. Llegaba por las mañanas antes de ir a su oficina. Regresaba al mediodía para almorzar conmigo y volvía por las tardes para hacerme compañía hasta que yo me dormía. Al principio, me consolaba tanto cariño. Pensaba, al menos mi hija menor me acompaña en este momento tan difícil. Hablábamos de mi recuperación, de cómo iba el taller en mi ausencia, de los gastos médicos que se estaban acumulando, de cómo íbamos a adaptar la casa para cuando yo regresara. Pero después de la segunda semana, algo empezó a cambiar en nuestras conversaciones, sutilmente al principio, pero cada vez más insistente. Papá, me dijo una tarde mientras me ayudaba a tomar agua, he estado pensando mucho en tu situación futura. ¿A qué te refieres, mi hija? Bueno, cuando salgas del hospital, vas a necesitar muchísima ayuda, no solo física, sino también para manejar tus asuntos. He estado leyendo sobre personas que pasan por traumas como el tuyo, y muchas veces desarrollan problemas para concentrarse, para tomar decisiones. Me extrañó profundamente el comentario. Sí, tenía dolor físico. Sí, estaba deprimido por no poder caminar, pero mi mente funcionaba perfectamente. Podía leer, resolver crucigramas, mantener conversaciones largas, recordar nombres y fechas sin problema. Leti, creo que mi cabeza está funcionando bien. El problema son mis piernas. Sí, papá, ahora sí, pero los médicos dicen que después de traumas así, especialmente en personas de tu edad, pueden aparecer problemas cognitivos meses después. Es mejor estar preparados. Empezó a traerme artículos impresos de internet sobre deterioro cognitivo postraumático en adultos mayores y folletos de servicios de administración financiera para la tercera edad. ¿Por qué me traes esto, Leticia? Porque me preocupo por ti, papá. Quiero que estemos preparados para cualquier eventualidad. Una tarde llegó con una carpeta manila llena de documentos. Papá, he estado consultando con un abogado sobre tu situación. Mi situación. ¿Qué situación? Tu situación financiera y legal, papá. Con el accidente, los gastos médicos, tu incapacidad temporal o tal vez permanente. Es importante tener todos tus asuntos en orden. Sacó varios documentos de la carpeta.
Había papeles con membrete de un despacho jurídico, formularios del banco y otros papeles llenos de texto legal que no entendía completamente. ¿Qué dicen todos estos papeles, Leticia? Es simple, papá. Son documentos para darme poder legal temporal sobre tus cuentas bancarias, tus propiedades, tus inversiones, solo mientras te recuperas y hasta que puedas manejar todo por ti mismo. Pero yo puedo manejar mis asuntos desde aquí. Tengo mi teléfono. Los bancos tienen servicios en línea. Fernando me puede ayudar si necesito algo. Papá, su voz tomó un tono más serio. Estás en el hospital. Estás tomando medicamentos fuertes para el dolor. Estás bajo mucho estrés emocional. ¿De verdad crees que es buen momento para que estés tomando decisiones financieras importantes? ¿Qué decisiones financieras tengo que tomar? Bueno, están los pagos del hospital, los honorarios médicos, el mantenimiento del taller, los gastos de la casa, los impuestos que vencen el próximo mes. Son muchas cosas, papá. Lo que me dijo tenía cierta lógica, pero algo en mi interior me hacía sentir incómodo. Era mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, a quien había pagado la universidad, quien siempre había sido la más cariñosa de mis hijos. Pero aún así, algo no me cuadraba. Déjame revisar bien estos papeles antes de firmar nada. Su expresión cambió ligeramente. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Frustración, impaciencia. Claro, papá, tómate tu tiempo, pero no tardes mucho. Hay gastos urgentes que pagar. Y cada día que pasa sin tener acceso a tus cuentas, las cosas se complican más. Esa noche, después de que Leticia se fue, no pude dormir. 58 años de vida y trabajo no pasan en vano. Había visto suficientes estafas, suficientes casos de personas aprovechándose de otras, para reconocer cuando algo no olía bien. Al día siguiente, muy temprano, llamé al licenciado Raúl Mendoza, mi abogado de confianza desde hace 12 años. Él había hecho mi testamento cuando murió Soledad. Había manejado la escrituración de mi casa y había sido el abogado de mi taller durante años. Licenciado Raúl, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que venga al hospital urgentemente. Hay algo que no me está oliendo bien con mi hija Leticia. ¿Qué está pasando, don Ricardo? Le conté toda la situación desde el principio. Las visitas cada vez más insistentes, los artículos sobre deterioro cognitivo, los documentos legales, la presión constante para firmar, su obsesión con mis supuestas limitaciones mentales. Don Ricardo, me dijo después de escuchar todo, lo que me está describiendo son las señales clásicas de lo que llamamos abuso financiero familiar. Desafortunadamente, es mucho más común de lo que usted se imagina. Pero es mi hija, la consentí toda su vida. Don Ricardo, según las estadísticas oficiales, el 70% de los casos de abuso financiero hacia adultos mayores los cometen miembros de la propia familia. Hijos, nietos, sobrinos. Aprovechan la confianza familiar para manipular situaciones como la suya. Pero ¿por qué Leticia haría algo así? Ella tiene su propia empresa. Le va bien. Permítame hacer algunas investigaciones discretas sobre la situación financiera real de su hija. Si hay problemas económicos urgentes de los que usted no está enterado, eso explicaría perfectamente toda esta presión. ¿Es legal investigar eso? Don Ricardo, cuando hay sospechas fundadas de intento de fraude financiero, puedo solicitar información crediticia y fiscal a través de canales oficiales. Es un proceso que toma varios días, pero es completamente legal y necesario para proteger sus intereses. ¿Qué me recomienda hacer mientras tanto? Primero,
no firme absolutamente nada sin que yo esté presente. Segundo, no le diga a Leticia que estamos investigando. Necesitamos que se sienta confiada para que no acelere sus planes. Tercero, voy a pedirle al hospital que pongan una nota en su expediente de que cualquier documento legal que le presenten debe ser revisado por su abogado antes de la firma. 3 días después, el licenciado Raúl regresó al hospital. Traía una carpeta gruesa y una expresión que yo conocía bien, la misma cara que ponía cuando tenía que darme malas noticias sobre algún problema legal del taller. Don Ricardo, siéntese bien porque lo que le voy a decir va a ser muy difícil de escuchar. Dígame, licenciado. Abrió la carpeta y empezó a leer de varios documentos oficiales. Su hija Leticia está en graves problemas financieros. Su empresa de consultoría ha estado perdiendo dinero de manera constante durante los últimos 18 meses. No solo no está generando ganancias, sino que está perdiendo dinero cada mes que pasa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Debe 4 meses de renta de su oficina. Esos son 60,000 pesos de deuda solo en renta. Tiene 3 tarjetas de crédito completamente al tope, sumando 147,000 pesos de deuda. Su departamento, que usted creía que ya había pagado, está hipotecado hasta el máximo de su valor. ¿Cuánto debe en total?, pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. Entre todas sus deudas, estamos hablando de 320,000 pesos, y eso sin contar los intereses que se siguen acumulando. No podía creerlo. Mi hija, que siempre me había hecho creer que su empresa iba excelentemente, que me presumía a sus clientes importantes, que llegaba al hospital en su carro del año, estaba prácticamente en la ruina financiera. ¿Desde cuándo están así las cosas? Según los reportes crediticios, empezó a tener problemas hace 2 años, pero se agravó mucho en los últimos 8 meses. Ha solicitado préstamos personales en 6 bancos diferentes, todos negados por su mal historial crediticio. Por eso quería acceso a mi dinero. El licenciado Raúl asintió gravemente. Don Ricardo, con acceso total a sus cuentas bancarias, Leticia podría resolver todos sus problemas financieros de un solo golpe, y usted no se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. ¿Cuánto dinero tengo yo? Sacó otro documento de la carpeta. Entre sus cuentas de ahorro, cuenta corriente, inversiones a plazo fijo y los fondos del taller, tiene 840,000 pesos en efectivo, más el valor de su casa, que según el catastro vale 900,000, y el valor del taller con toda la maquinaria, que calculamos en 600,000. Su patrimonio total se acerca a los 2,400,000 pesos. 2,400,000 pesos. Suficiente para que Leticia resolviera todos sus problemas, pagara todas sus deudas y le sobrara dinero para vivir sin trabajar durante años. Licenciado, ¿qué me recomienda hacer? Don Ricardo, necesitamos documentar sus verdaderas intenciones antes de tomar cualquier acción legal. Mi propuesta es que organicemos una reunión con ella, donde yo esté presente como testigo, y que la dejemos hablar libremente sobre sus planes. Si realmente está tratando de aprovecharse de su situación, se va a revelar cuando sienta que ya tiene el control. Y después procederemos según lo que ella misma confiese. Pero primero, necesitamos evidencia clara de sus intenciones. Una semana después, llamé a Leticia y le dije que había estado pensando en los documentos, que tal vez tenía razón sobre mi necesidad de ayuda, pero que quería que mi abogado revisara todo antes de firmar, para estar completamente seguro de que era lo mejor. Su respuesta me confirmó todas mis sospechas.
¿Para qué necesitas un abogado, papá? Son documentos simples, rutinarios. Solo es para protegerte. Mi hija, cualquier documento legal debe ser revisado por un profesional. Es lo responsable. Papá, no quiero sonar grosera, pero los abogados complican las cosas simples y además cuestan dinero que no necesitas gastar. Leticia, el licenciado Raúl es mi abogado desde hace años. No me va a cobrar por revisar unos papeles. Hubo una pausa larga en el teléfono. Está bien, papá. Si eso te hace sentir mejor, que venga tu abogado. Pero el tono de su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija dulce y preocupada. Era alguien que estaba claramente molesta porque sus planes se estaban complicando. 2 semanas después del accidente, llegó el día que cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la tarde. Hacía exactamente 14 días que mi vida había dado un giro de 180 grados. Leticia llegó al hospital alrededor de las 3 de la tarde, pero ya no era la misma mujer que había estado visitándome con lágrimas y cariño. Esta era otra persona. Se veía tensa, impaciente, como alguien que tiene prisa por terminar un negocio pendiente. Papá, me dijo sin el saludo cariñoso de siempre, ¿ya llegó tu abogado? Debe estar por llegar, mi hija. ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque hay gastos urgentes que pagar. El hospital, los médicos, el mantenimiento del taller. No puedo seguir esperando. El licenciado Raúl llegó unos minutos después. Se presentó cordialmente con Leticia, pero yo podía ver que ella estaba visiblemente incómoda con su presencia. Señorita Leticia, le dijo el licenciado con su voz profesional, ¿podría explicarme exactamente qué tipo de poder legal está solicitando sobre los bienes de su padre? Es solo para ayudarlo mientras se recupera, para pagar sus gastos, manejar sus cuentas. ¿Poder temporal o permanente? Temporal, obviamente. El licenciado Raúl sacó los documentos que Leticia había traído y empezó a revisarlos cuidadosamente. Después de unos minutos, levantó la vista con una expresión seria. Señorita, según estos documentos, usted está solicitando un poder general e irrevocable sobre todas las propiedades, cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras de su padre. Leticia se puso visiblemente nerviosa. Bueno, es por seguridad completa. ¿Seguridad contra qué exactamente? Su padre está perfectamente lúcido, puede comunicarse, puede tomar decisiones. ¿Por qué necesitaría un poder tan amplio? Porque no puede caminar, está en un hospital, no puede manejar sus asuntos personalmente. Señorita, la incapacidad física no implica automáticamente incapacidad mental. Su padre tiene todos sus derechos legales intactos. Fue entonces cuando Leticia empezó a perder el control de su actuación. Usted no entiende la situación, gritó. Él necesita ayuda. No puede quedarse solo manejando dinero en su estado. Se acercó a mi cama, con los documentos temblando en sus manos, y por primera vez vi su verdadera cara. Papá, mírate. Su voz se había vuelto dura, fría. Estás en una cama de hospital, no puedes ni ir al baño solo. Necesitas ayuda para comer, para bañarte, para todo. Eso es temporal, Leticia. Los médicos dicen que voy a mejorar. ¿Y si no mejoras? ¿Y si quedas paralítico para siempre? ¿Y si nunca puedes volver a trabajar? ¿Y si desarrollas demencia por el golpe en la cabeza? No tengo demencia, mi hija. Todavía no. Pero puede desarrollarse. Los adultos mayores que pasan por traumas así, frecuentemente desarrollan problemas cognitivos. Se inclinó sobre mi cama, con una expresión que me heló la sangre hasta los huesos, y pronunció las palabras que jamás voy a olvidar. Papá,
ya no puedes ni caminar. Entrégame tu dinero ahora. Es lo más sensato para todos. El silencio en la habitación fue total. El licenciado Raúl y yo nos quedamos completamente inmóviles, procesando lo que acabábamos de escuchar. El licenciado Raúl se puso de pie inmediatamente. Señorita Leticia, lo que acaba de decir constituye coerción financiera hacia un adulto mayor. Eso es un delito grave según el Código Penal. Leticia se volteó hacia él como una fiera acorralada. Usted no entiende nada de la situación. Él es mi padre. Yo sé lo que es mejor para él. Lo que es mejor para él es que sea respetado, que sus derechos sean protegidos y que nadie se aproveche de su situación de vulnerabilidad física. Soy su hija, y precisamente por eso, lo que está haciendo es aún más grave. El abuso familiar es el peor tipo de traición. El licenciado Raúl sacó su teléfono y empezó a grabar. Señorita Leticia, voy a hacerle algunas preguntas y le recomiendo encarecidamente que responda con total honestidad. No tiene derecho a interrogarme. Tengo derecho y obligación de proteger a mi cliente. ¿Su empresa de consultoría está generando ganancias actualmente? Leticia se puso pálida como un papel. ¿Cómo sabe usted eso? Debe usted aproximadamente 320,000 pesos entre hipotecas, tarjetas de crédito y rentas atrasadas. Esa información es privada. No puede. Ha solicitado préstamos en múltiples bancos y todos han sido negados por su mal historial crediticio. Basta, gritó. No voy a seguir respondiendo. Su departamento está hipotecado al máximo de su valor y debe 4 meses de renta de oficina. Leticia se desplomó en la silla, completamente derrotada. Sabía que habíamos descubierto toda la verdad. Sí, murmuró con la voz quebrada, pero eso no cambia que papá necesita ayuda. ¿Ayuda? ¿O necesita usted el dinero de él para resolver sus problemas financieros personales? Silencio absoluto. Señorita Leticia, le voy a explicar exactamente lo que va a pasar a partir de este momento. Sacó unos documentos de su maletín. Primero, usted no va a obtener ningún tipo de poder legal sobre los bienes de su padre. Segundo, vamos a reportar este intento de coerción a las autoridades correspondientes. Tercero, voy a solicitar una orden de protección legal para que su padre esté resguardado contra cualquier otro intento de manipulación. Es mi papá, tengo derecho a cuidarlo. Usted tiene derecho a amarlo, a visitarlo, a apoyarlo emocionalmente, pero no tiene derecho a robarlo, a manipularlo o a aprovecharse de su situación vulnerable. Leticia me miró con ojos suplicantes, pero ya no veía a mi hija consentida. Veía a una mujer desesperada que había estado dispuesta a traicionarme en el momento más difícil de mi vida. Papá, por favor, necesito ese dinero. Si no pago mis deudas, voy a perder todo. Leticia, le dije con el corazón completamente destrozado. Si necesitabas ayuda económica, ¿por qué no me la pediste honestamente? ¿Por qué? Porque sabía que no me darías tanto dinero. ¿Tanto dinero? ¿Cuánto pensabas tomar exactamente? Solo lo necesario para salir de mis problemas. ¿Y eso era cuánto? 300,000 pesos, tal vez 400. ¿Y el resto de mi dinero? Mis otros 400,000 pesos. Iba a administrarlo para ti, para tus gastos médicos, para tu cuidado. Mientras me mandabas ¿a dónde? ¿A una residencia para adultos mayores? Sus ojos se llenaron de pánico total. ¿Cómo sabías eso? Porque investigué, Leticia. Porque 58 años de vida me enseñaron a reconocer cuando alguien me quiere estafar.
porque encontré los folletos de residencias baratas que escondiste en tu bolsa la semana pasada. El licenciado Raúl intervino nuevamente. Don Ricardo, efectivamente, encontramos que su hija había estado investigando residencias de bajo costo. La más barata que cotizó cuesta 4,000 pesos mensuales, un cuarto compartido, 2 comidas básicas al día, ningún servicio médico especializado. Iba a buscar un lugar mejor, protestó Leticia. ¿Con qué dinero? Si ya tenías planeado gastarte el dinero de tu padre en tus deudas. No era así, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Le pregunté. Ibas a pagar tus 300,000 pesos de deudas, mandarme a una residencia de 4,000 mensuales y administrar honestamente el resto de mi dinero. Sí. Mentira, Leticia. Con 400,000 pesos de mis ahorros habrías pagado tus deudas, y con la venta de mi casa y mi taller habrías tenido más de 1,000,000 de pesos libres para hacer lo que quisieras. Yo nunca dije que fuera a vender tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo ibas a mantener mi casa vacía mientras yo estaba en la residencia? ¿Con qué dinero ibas a pagar impuestos, servicios, mantenimiento? No tenía respuesta. Te voy a decir exactamente lo que ibas a hacer. Continué. Ibas a tomar control de todo mi dinero. Venderías mi casa y mi taller. Me mandarías al lugar más barato que encontraras y te quedarías con más de 1,000,000 de pesos para resolver tus problemas y vivir cómodamente. Leticia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había sido descubierto. No es cierto, sollozó. Yo sí te amo. Solo quería ayudarte. Ayudarme, robándome. No te iba a robar, te iba a cuidar. Con mi propio dinero mientras tú resolvías tus problemas. Papá, por favor. El licenciado Raúl puso fin a la discusión. Señorita Leticia, tiene 2 opciones. Firma esta declaración admitiendo lo que intentó hacer y acepta someterse a supervisión legal por 2 años. O procedemos inmediatamente con cargos criminales por intento de fraude y abuso financiero hacia un adulto mayor. ¿Cargos criminales? El Código Penal mexicano establece que el intento de obtener control financiero de un adulto mayor mediante engaño, manipulación o aprovechamiento de su vulnerabilidad es delito grave que puede ser sancionado con hasta 5 años de prisión, 5 años de cárcel, además de la obligación de reparar todo el daño económico y emocional causado. Leticia se quedó en silencio por varios minutos, procesando la gravedad de su situación. Si firmo la declaración, ¿no habrá cargos? Correcto, pero quedará bajo supervisión legal durante 2 años. No podrá contactar a su padre sin que esté presente un representante legal. Y cualquier violación a estos términos resultará en cargos inmediatos. 2 años sin poder ver a mi papá. 2 años para que demuestre que ha cambiado realmente, que entendió la gravedad de lo que intentó hacer y que merece una segunda oportunidad. Leticia firmó los documentos en completo silencio. Sus manos temblaban mientras escribía su nombre en cada página. Antes de irse, se volteó hacia mí una última vez. Ya no quedaba nada de la hija cariñosa que yo conocía. Papá, quiero que sepas que sí te amo. Sé que lo que hice estuvo mal, pero nunca dejé de amarte. Leticia, le respondí con el corazón completamente roto. Si me amaras de verdad, me habrías pedido ayuda honestamente. Los padres siempre ayudamos a nuestros hijos cuando podemos, pero no cuando nos mienten, nos manipulan y nos traicionan en nuestros momentos más vulnerables. ¿Algún día me vas a perdonar? No lo sé, mi hija, no lo sé. Y se fue, mi hija menor, mi consentida,
la niña que había cargado en mis brazos cuando daba sus primeros pasos, se fue sabiendo que había perdido mi confianza y mi amor, tal vez para siempre. Cuando se cerró la puerta de mi habitación, me quedé en silencio durante varios minutos. El licenciado Raúl también permaneció callado, respetando mi dolor. ¿Hice lo correcto, licenciado? Don Ricardo, usted se defendió, protegió lo que trabajó durante toda su vida y le enseñó a su hija que las acciones tienen consecuencias graves. Siento como si hubiera perdido una hija. Don Ricardo, usted no perdió una hija. Su hija se perdió a sí misma cuando decidió traicionarlo. Y tal vez, solo tal vez, estas consecuencias la ayuden a encontrarse de nuevo. Los siguientes 8 meses fueron difíciles, pero no por las razones que esperaba. Físicamente, mi recuperación fue mejor de lo que los médicos habían predicho. Con fisioterapia intensiva, determinación férrea y la motivación de demostrar que seguía siendo independiente, logré volver a caminar. No igual que antes. Necesito un bastón y no puedo caminar distancias largas, pero puedo moverme por mi casa, manejar mi auto y seguir siendo dueño de mi propia vida. Emocionalmente, lidiar con la traición de Leticia fue mucho más difícil que toda la rehabilitación física junta. Patricia voló desde Querétaro varias veces para acompañarme durante mi recuperación. Cuando le conté toda la historia de lo que había pasado, se quedó completamente sin palabras. Ricardo, me dijo, no puedo creer que Leti haya sido capaz de hacer algo así. Siempre pensé que ella era la más amorosa de todos nosotros, la que más te cuidaba. Yo también lo pensaba, Patricia. ¿Sabías algo de sus problemas financieros? Nada. Siempre me hacía creer que su empresa iba excelente. Me presumía sus clientes importantes, llegaba en su carro del año, se vestía bien. Nunca sospeché que estuviera en problemas. Fernando, siendo ingeniero y habiendo trabajado en empresas grandes, entendió inmediatamente la gravedad de la situación cuando se la expliqué. Papá, lo que Leticia intentó hacer se llama predación financiera familiar. He leído sobre estos casos en mis trabajos de consultoría empresarial. Es mucho más común de lo que la gente cree, especialmente contra adultos mayores que pasan por crisis de salud. ¿Es común que los hijos hagan esto a sus padres? Desafortunadamente, sí. Los hijos adultos son los que tienen más acceso, más confianza y más conocimiento sobre la situación financiera de sus padres. Y cuando tienen problemas económicos desesperantes, algunos cruzan la línea. Verónica, con su corazón sensible de maestra de niños, fue la más devastada emocionalmente por toda la situación. Papá, ¿cómo pudo Leti siquiera pensar en hacerte algo así? Especialmente cuando estabas tan vulnerable, tan necesitado de cariño y apoyo. No lo sé, mi hija. No lo sé. ¿Crees que ella realmente planeó todo desde el principio? ¿O crees que fue algo que se le ocurrió cuando te vio en el hospital? Según el licenciado Raúl, ella llevaba meses investigando sobre residencias para adultos mayores, poderes legales, administración de patrimonios. Todo indica que cuando se enteró de mi accidente, vio la oportunidad perfecta para ejecutar algo que ya tenía planeado. 10 meses después del accidente, ya estaba completamente de vuelta en mi casa. Había adaptado algunas cosas para mi nueva condición, barras de apoyo en el baño, una silla especial para ducharme, rampas en lugar de escalones, pero era mi casa y podía vivir independientemente. El licenciado Raúl se había vuelto mucho más que mi abogado durante todo este proceso. Se había convertido en mi amigo, mi consejero y mi protector legal. Don Ricardo, me dijo durante una de sus visitas regulares. He manejado muchos casos similares al suyo en mi carrera, y debo decirle que lo que usted hizo, la forma en que se defendió, es ejemplar. A veces me pregunto si fui demasiado duro con Leticia. ¿Duro? Don Ricardo, ella estaba dispuesta a despojarlo de todo por lo que usted trabajó durante 50 años.
Iba a mandarlo a un lugar de cuarta categoría mientras se gastaba su dinero en resolver sus problemas. Usted simplemente se protegió. ¿Pero era necesario el castigo legal? ¿No podría haber manejado esto en familia? Don Ricardo, cuando alguien comete abuso financiero, especialmente aprovechándose de la vulnerabilidad de un adulto mayor, no es un problema familiar. Es un delito. Y los delitos tienen consecuencias legales. ¿Cómo está ella ahora? Según mis informes, cerró definitivamente su empresa de consultoría, vendió su departamento para pagar las deudas más urgentes, se mudó a un lugar mucho más modesto y está trabajando como empleada en una firma contable, ganando una fracción de lo que ganaba antes. ¿Pagó todas sus deudas? La mayoría. Pero ahora vive de forma muy austera, muy diferente al nivel de vida que pretendía mantener cuando planeó apoderarse de su patrimonio. Un año después del incidente en el hospital, recibí algo que no esperaba. Una carta. Llegó por correo certificado, dirigida a mí, pero remitida a través del despacho del licenciado Raúl, porque la orden de supervisión legal impedía que Leticia me contactara directamente. La carta decía: Papá, sé que no tengo derecho a escribirte después de lo que hice. Sé que probablemente ni siquiera quieras leer esta carta. Pero necesitaba decirte algunas cosas, aunque solo sea una vez. Primero, quiero que sepas que entiendo completamente lo que hice. No solo lo que traté de hacerte, sino lo que soy por haber sido capaz de planearlo. Durante este año, he tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar sobre la persona en la que me convertí. Segundo, quiero que sepas que no te estoy pidiendo perdón. No porque no me arrepienta, sino porque sé que no lo merezco. Lo que hice no tiene perdón. Traicioné al hombre que me dio todo, en el momento en que más necesitabas mi amor y mi cuidado. Tercero, quiero que sepas que cada día vivo con la vergüenza de lo que intenté hacer. Cada mañana me levanto recordando que traicioné a la persona más importante de mi vida. Y cada noche me duermo sabiendo que perdí a mi papá por mi propia culpa. Cuarto, quiero que sepas que admiro la forma en que te defendiste. Me enseñaste algo que nunca había aprendido, que las acciones tienen consecuencias reales. Que ser familia no te da derecho a lastimar a alguien. Que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Por último, quiero que sepas que aunque perdí el derecho de ser tu hija, tú nunca vas a dejar de ser mi papá y mi ejemplo. Porque me enseñaste que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Que la dignidad no tiene edad. Que un hombre de 72 años puede ser más fuerte que una mujer de 40. No espero respuesta a esta carta. No espero perdón. Solo quería que supieras que entiendo completamente por qué hiciste lo que hiciste y que estoy orgullosa de que seas mi padre, aunque yo no haya sido digna de ser tu hija. Con amor y respeto. Leticia. Después de leer la carta, llamé al licenciado Raúl. ¿Qué le parece la carta, don Ricardo? Suena diferente. Suena como si realmente entendiera lo que hizo. ¿Quiere que investiguemos cómo ha sido su comportamiento durante este año? Sí, pero sin levantar la orden de supervisión todavía. 2 semanas después, el licenciado me dio un reporte completo. Don Ricardo, su hija ha cambiado radicalmente su estilo de vida. Vive en un departamento pequeño, maneja un auto usado, trabaja 8 horas diarias y algunas veces horas extra. No ha tenido gastos innecesarios, no ha tratado de conseguir créditos nuevos, y según sus compañeros de trabajo, es muy responsable y honesta. ¿Ha hablado mal de mí con alguien? Todo lo contrario. Según lo que pudimos investigar, cuando le preguntan por qué ya no ve a su padre, ella dice que cometió un error muy grave, que traicionó su confianza y que está pagando las consecuencias de sus actos. Nunca ha dicho que usted fue injusto o exagerado. ¿Qué me recomienda? Eso depende completamente de usted, don Ricardo. ¿Siente que ella ha entendido realmente la gravedad de lo que hizo? Por primera vez desde que pasó todo esto, sí. En esa carta, y en su comportamiento, veo a alguien que realmente cambió. ¿Estaría dispuesto a tener una conversación supervisada con ella? Tal vez, pero todavía no. Quiero ver qué pasa en los próximos meses. 6 meses más tarde, a los 18 meses del incidente.
Leticia había mantenido exactamente el mismo comportamiento. Trabajaba honestamente, vivía modestamente y nunca había violado los términos de su supervisión legal. Decidí que era tiempo de tener una conversación. Nos reunimos en la oficina del licenciado Raúl, en un ambiente neutral y con supervisión legal completa. Cuando Leticia entró, casi no la reconocí. Se veía más delgada, vestía ropa sencilla y, sobre todo, se veía genuinamente humilde. Papá, me dijo sin levantar la vista del piso. Gracias por aceptar verme. Leticia. Quiero decirte algo, y después, si no quieres volver a verme nunca más, lo voy a entender y lo voy a respetar completamente. Se quedó callada un momento, reuniendo el valor para continuar. Lo que te hice fue imperdonable. No solo intenté robarte, sino que lo hice en el momento más vulnerable de tu vida. Cuando estabas herido, cuando estabas asustado, cuando más necesitabas que tu hija te cuidara y te protegiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó hablando con voz firme. He pasado 18 meses pensando todos los días en lo que hice. No solo en lo que te hice a ti, sino en quién me convertí. ¿En qué tipo de persona es capaz de traicionar a su propio padre cuando más la necesita? ¿Y qué tipo de persona es esa, Leticia? Una persona que perdió completamente sus valores. Una persona que puso el dinero por encima del amor. Una persona que no merecía tener un padre como tú. Se limpió las lágrimas con la mano. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? Me preguntó. ¿Qué, mi hija? Que perdí a la persona más importante de mi vida. Que por dinero, por resolver mis problemas, perdí a mi papá. Al hombre que me enseñó a caminar, que me llevó a la escuela, que pagó mi universidad, que siempre estuvo ahí para mí. Leticia, yo no me fui a ningún lado. Tú fuiste la que decidió traicionarme. Lo sé, y sé que probablemente nunca me vas a perdonar, pero necesitaba que supieras que entiendo perfectamente lo que hice, y por qué me castigaste como me castigaste. ¿Cómo te castigué, Leticia? No me quitaste mi dinero porque no tenía dinero que quitar. No me quitaste mi casa porque ya la había perdido por mis deudas. El castigo real fue perder tu amor, perder tu confianza, perder el derecho de llamarte papá. El licenciado Raúl, que había estado en silencio, habló por primera vez. Señorita Leticia, en mi experiencia profesional, muy pocas personas que cometen este tipo de delitos llegan a entender realmente la gravedad de sus actos. La mayoría culpa a las circunstancias, a la necesidad, a la presión. Usted parece ser una de las pocas que asume total responsabilidad. Licenciado, no hay nada que justifique lo que hice. Ni mis deudas, ni mis problemas, ni mi desesperación. Nada me daba derecho a traicionar a mi padre. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Leticia, no puedo perdonarte de la noche a la mañana. Lo que hiciste me lastimó más profundamente de lo que te imaginas. Lo sé, papá. Pero puedo darte algo que no pensé que te daría nunca. ¿Qué? Una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que la persona que está sentada aquí ahora es diferente de la que trató de robarme hace año y medio. Sus ojos se llenaron de esperanza por primera vez desde que había entrado. ¿Una oportunidad? Sí, pero con condiciones muy claras y no negociables. Las que tú digas, papá. Primera condición, nunca. Jamás vuelvas a mentirme sobre dinero o cualquier cosa importante. Si tienes problemas, me los dices honestamente. Nunca te voy a volver a mentir. Segunda condición, entiendes que la confianza se perdió completamente. Vas a tener que construirla de nuevo, poco a poco, durante años. Lo entiendo perfectamente. Tercera condición, si alguna vez, por cualquier razón, sientes que puedes volver a traicionarme, te alejas de mi vida antes de hacerlo. Eso nunca va a volver a pasar, papá, pero lo prometo. Y cuarta condición, aceptas que nuestra relación nunca va a ser la misma que era antes. Vas a tener que ganarte el derecho de ser mi hija otra vez. Acepto todas las condiciones. Esa tarde, después de que Leticia se fue, el licenciado Raúl me preguntó. ¿Cree que hizo lo correcto dándole otra oportunidad? No lo sé, licenciado, pero sé que si no se la doy,
nunca voy a saber si realmente cambió. ¿Y si no cambió? Si esto es solo otra manipulación más sofisticada, entonces ya sé exactamente qué hacer. Ya aprendí a defenderme y lo haría de nuevo sin dudarlo. Hoy, 3 años después del incidente en el hospital, puedo decir que Leticia ha cumplido escrupulosamente su palabra. No ha sido fácil, y nuestra relación nunca será igual que antes, pero poco a poco, ha demostrado que su cambio fue genuino. Consiguió un trabajo estable en una firma contable respetada, vive dentro de sus posibilidades económicas reales, y cuando ha necesitado ayuda económica pequeña, me la ha pedido honestamente, por escrito, con plazos claros, y siempre me ha pagado exactamente cuando prometió hacerlo. Más importante, nunca ha vuelto a sugerir que necesito ayuda para manejar mis finanzas, aunque ya tengo 75 años y efectivamente a veces sí necesito ayuda con algunas cosas físicas como cargar cosas pesadas o subir escaleras altas. Patricia, Fernando y Verónica han reconstruido gradualmente su relación con ella también, aunque todos entendemos que hay cicatrices familiares que nunca van a sanar completamente. El licenciado Raúl sigue siendo mi abogado, mi amigo y mi consejero. Durante estos 3 años hemos ayudado a otros adultos mayores que han enfrentado situaciones similares a la mía. Don Ricardo, me dijo hace pocas semanas. Su caso se ha vuelto un ejemplo en mi práctica profesional. Muchos adultos mayores llegan a mi oficina con situaciones similares, y les cuento cómo usted se defendió, cómo no se dejó manipular, cómo protegió lo que era suyo. ¿Y qué les dice específicamente? Les digo que no importa la edad que tengan, no importa qué tan vulnerables se sientan físicamente. Siempre tienen derecho a proteger lo que es suyo. Y que ser familia no le da a nadie derecho a abusar de su confianza o aprovecharse de su situación. Físicamente, me recuperé mejor de lo que cualquier médico había predicho. Camino con bastón, pero soy completamente independiente. Sigo viviendo en mi casa, manejo mis propios asuntos financieros y a los 75 años sigo siendo el único dueño de mi propia vida. Emocionalmente, aprendí algo muy importante, que la vulnerabilidad física no significa vulnerabilidad mental. Que estar enfermo, estar herido o necesitar ayuda física no significa que pierdas el derecho a tomar tus propias decisiones sobre tu dinero, tu casa o tu futuro. Y aprendí algo más difícil pero necesario, que a veces la gente que más amas puede traicionarte de las formas más crueles, pero eso no significa que debas quedarte callado, que debas permitirlo, o que debas sacrificar tu dignidad para mantener la paz familiar. Si me preguntas qué aprendí de toda esta experiencia, te diría varias cosas muy importantes. Primera lección, nunca. Jamás asumas que estar enfermo, herido o mayor te hace incompetente para manejar tus propios asuntos. La capacidad física y la capacidad mental son dos cosas completamente diferentes. Segunda lección, la familia no es una excusa para el abuso. Ser hijo, hija, nieto, sobrino no te da derecho alguno a aprovecharte de un familiar mayor, vulnerable o en situación difícil. Tercera lección, siempre confía en tus instintos. Si algo no se siente bien, si alguien te está presionando demasiado, si las explicaciones no te convencen, probablemente algo no está bien. Cuarta lección, nunca firmes documentos legales sin que un abogado de tu confianza los revise primero. No importa quién te los esté presentando, ni qué tan urgente digan que es, ni cuánta presión te hagan. Quinta lección, documenta todo. Ten testigos cuando sea posible. Graba conversaciones importantes si es legal hacerlo. La evidencia es tu mejor protección. Sexta lección, no tengas miedo de buscar ayuda profesional. Los abogados especializados en adultos mayores entienden perfectamente estos problemas y saben exactamente cómo protegerte. Séptima lección, las consecuencias son importantes. Si alguien trata de abusarse de ti, no importa quién sea, no importa si es familia, debe enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Octava lección, el perdón es posible, pero no es obligatorio. Y si decides perdonar, no tiene que ser inmediato, no tiene que ser completo, y puede ser un proceso que tome años. Novena lección, mantén tu independencia tanto tiempo como sea humanamente posible.
no dejes que nadie te convenza de que eres incapaz si no lo eres realmente. 10ª lección, rodéate de personas de verdadera confianza, abogados honestos, médicos competentes, amigos leales, pero siempre verifica esa confianza regularmente. Y la 11ª lección, la más importante de todas, nunca. Jamás es tarde para defenderte. No importa que tengas 70, 80, 90 años. Si estás mentalmente lúcido, si puedes pensar con claridad, tienes todos los derechos del mundo para proteger lo que es tuyo, para exigir respeto y para vivir tu vida con dignidad. Ahora que conoces mi historia completa, quiero que entiendas algo muy importante: si eres una persona mayor y alguien está tratando de aprovecharse de ti, de manipularte, de presionarte para que entregues control de tu dinero o tus propiedades, no te quedes callado. No importa si es tu hijo, tu hija, tu nieto, tu sobrino o cualquier otro familiar. El abuso es abuso, la manipulación es manipulación y el robo es robo, sin importar quién lo cometa o qué excusas use. Y si eres una persona joven que tiene padres, abuelos o familiares mayores, respétalos. Si tienes problemas financieros y necesitas ayuda, pídela honestamente. Explica tu situación, propón términos claros, ofrece garantías, pero nunca, jamás, los engañes, los manipules o te aproveches de su amor hacia ti. Porque el amor de un padre hacia un hijo es una de las fuerzas más poderosas del universo, pero también una de las más vulnerables al abuso y la traición. La frase que mi hija pronunció ese día en el hospital, papá, ya no puedes ni caminar, entrégame tu dinero ahora, me enseñó algo fundamental: que hay personas que ven la vulnerabilidad como una oportunidad, que confunden la necesidad de ayuda física con incapacidad mental, que creen que la edad te quita derechos. Pero la presencia del licenciado Raúl, su apoyo profesional, su orientación legal, me enseñó algo aún más importante: que siempre hay aliados dispuestos a ayudarte si sabes buscarlos, que la ley protege a los adultos mayores y que nunca estás tan solo como crees. Mi consejo final para cualquier persona que esté escuchando esta historia es este: mantén siempre tu dignidad, sin importar tu edad, sin importar tu condición física, sin importar lo que otros digan sobre tus capacidades. No dejes que nadie te haga sentir que por ser mayor eres menos capaz, menos inteligente, menos merecedor de respeto o menos dueño de tu propia vida. Y recuerda siempre, el dinero que trabajaste durante décadas es tuyo. La casa que compraste con tu esfuerzo es tuya. Las decisiones sobre cómo vivir tus últimos años son tuyas. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Porque al final del día, la única persona verdaderamente responsable de protegerte eres tú mismo. Y nunca, jamás es demasiado tarde para empezar a defenderte. Ahora me despido, pero antes de irme, quiero que me digas, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado manipular por la presión familiar? ¿O habrías luchado por lo que era tuyo? Y también me platicas, ¿de qué ciudad, de qué país me estás escuchando? Porque esta historia necesita llegar a todos los rincones del mundo, para que ningún adulto mayor se quede callado cuando alguien trate de abusar de él, para que ninguna persona mayor se sienta obligada a entregar control de su vida solo porque otros creen que ya no puede cuidarse solo. Esta es la historia de don Ricardo, de 75 años, que no se dejó robar, que no se dejó manipular, que no permitió que ni siquiera su propia hija abusara de su confianza en un momento de vulnerabilidad. Y que te dé valor, que te dé fuerza, que te dé determinación para defenderte si alguna vez te encuentras en una situación similar. Porque la edad te da experiencia, te da sabiduría, te da perspectiva, pero nunca, jamás, te quita tus derechos. Que Dios te bendiga, y recuerda, ser mayor no te convierte en víctima, solo si tú lo permites. Hasta aquí mi historia, compadre. La historia de un hombre que no se dejó.